Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Núñez. Vengo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC. Estoy estudiando mercadotecnia y la clase que estoy llevando se llama Análisis de Datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que existen? El día les voy a hablar sobre 5. El primero, los datos descriptivos. Es describir los datos encontrados en una muestra mediante valores, características y presentarlos en una forma de gráficas o tables. Esta presentación de los datos se refiere a las variables individuales y sus características. Otros son los datos predictivos. Incluye una serie de técnicas estadísticas de minería de datos, modelización predictiva y aprendizaje automático. Los datos actuales y históricos se analizan para tener predicciones sobre eventos futuros. Datos exploratorios. Es una rama de la estadística que examina y valora los datos de los que se tiene poca información sobre sus relaciones. Muchas técnicas de análisis de datos exploratorios se utilizan de la minería de datos, utilizando representaciones de cálculos adecuados. Se examinan los datos en busca de patrones o relaciones. Otro es el diagnóstico. Aborda específicamente la cuestión de por qué ha ocurrido algo mediante la comparación de datos históricos y de otro tipo, la identificación de patrones y el descubrimiento de las relaciones. Se encuentran las causas o las interacciones mutuas. Otro es el prescriptivo. Es la categoría de análisis más compleja y costosa. Aporta un gran valor añadido al responder a la pregunta de investigación, como por ejemplo, cómo alcanzar los objetivos fijados. Los análisis de datos prospectivos se basan en los datos históricos y actuales, procedentes a fuentes de datos internas y externas. ¿Qué es el flujo de trabajo en la ciencia de datos? Es el proceso de cambiar datos y procesos en un conjunto de pasos estructurados y configurables. Se implementan soluciones computacionales automatizadas de una aplicación con capacidades que incluyen la gestión de procedencia, la gestión de la ejecución y las herramientas de generación de informes, de integración de tecnologías de computación distribuida y gestión de datos. ¿Cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? Son 6. La primera, recopilación de datos. El procedimiento y análisis de datos parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y en que contengan información de calidad. La segunda, reparación de datos. En este punto comienza la preparación para su organización y detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. De este modo pasa a seleccionar la información necesaria y puntual para lo que se va a trabajar. La otra es introducción de datos. Los datos ya seleccionados ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. A partir de aquí, los datos en bruto comienzan a tomar forma como información útil que podrá visualizarse en un almacén de datos. Procesamiento o limpieza de datos, lo que ayuda a tu computadora a aprender de forma autónoma sobre todos los datos e información que está recibiendo para que actúe como corresponda. Así podrá realizar las actividades previstas de diagnósticos o estudios de interpretación realizada.
Otro punto es la interpretación de datos. Ahora tus proyectos de analistas necesarios para la optimización de tu empresa podrán ser realizados con mayor facilidad, rapidez y eficiencia, mejorando así la productividad de trabajo de toda la forma considerable. Por último, tenemos el almacenamiento de datos. Consiste en el almacenamiento de toda esta información útil, resultando de un procesamiento y análisis de datos para su uso inmediato o posterior según les convenga a la empresa. ¿De qué manera se almacenan los datos? El almacenamiento de datos se refiere al uso de medios de grabación para conservar los datos utilizados por PC o otros dispositivos. Las formas más frecuentes de almacenamiento de datos son el almacenamiento de archivos y el almacenamiento en bloque y el almacenamiento de objetos. Cada uno de, cada uno de estos a cuales resulta adecuado para quien le convenga, ¿no? Por ejemplo, para los objetos es USB, discos duros, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos? Las consideraciones éticas incluyen garantizar la equidad, evitar sesgos y proteger la privacidad, reidentificación de personas a partir de datos anónimos y vulnerabilidades de seguridad que conducen a violaciones de datos.